Ok, buenas tardes, le habla el doctor José Carlos Román. Hoy día vamos a hablar sobre la anatomía dentoalveolar con muestras originales propias de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín. A ver, atento por favor. Ok, en esa imagen estamos viendo piezas dentarias anteriores de la arcada superior y piezas dentarias inferiores de la arcada inferior. Se supone que para esta etapa, cada uno de ustedes ya saben ya ciertos detalles específicos en cuanto a la inervación y irrigación de las piezas de la arcada superior, inervación y irrigación de las piezas de la arcada inferior. Asimismo, se supone que ya tienen el conocimiento previo de la fecha de erupción de cada una de las piezas dentarias de, de la arcada dentaria superior o inferior. ¿Okay? Entonces, hoy día vamos a hablar específicamente sobre la anatomía dental y también parte de la anatomía dentoalveolar. En esta imagen estamos viendo piezas dentarias anteriores, por ejemplo, aquí estamos viendo un incisivo central, vemos un incisivo lateral y vemos un canino. El incisivo central tiene varios detalles anatómicos a considerar. Tiene un borde incisal, tiene una línea cervical, tiene el área que corresponde específicamente a la zona del cemento radicular cervical, labial, y tenemos una área que corresponde específicamente a la cresta alveolar, que es 1 milímetro de hueso que nos rodea a la pieza dentaria, ¿no? 1 milímetro de hueso. ¿Okay? Hacia los lados de esa misma pieza dentaria tenemos a lo que corresponde hacia el lado mesial, porque está cerca de la línea media, tenemos el lado mesial de la pieza dentaria, tenemos el lado distal, ¿no? Siempre el lado mesial es ligeramente más recta, es menos convexa, en cambio siempre el lado distal es mucho más convexa, ¿no? Con respecto a esa misma pieza dentaria, ¿ok? Entonces, esa misma nomenclatura la vamos a utilizar también en el incisivo lateral, que es una pieza dentaria ligeramente de menor tamaño, es una pieza dentaria ligeramente más comprimida, por decirlo así, cuyo todo su contorno eh, labial y su contorno palatino generalmente suele ser una contextura, perdón, suele ser una superficie más convexa, ligeramente más redondeada en relación con el incisivo central, ¿no? También tiene, lo que hemos mencionado, tiene un borde incisal, tiene una línea cervical que me separa las zonas del esmalte y del cemento radicular cervical, y más arriba tenemos lo que corresponde a la cresta alveolar, ¿no? Cresta alveolar labial, que es el milímetro de hueso que está en relación directa con la pieza dentaria, ¿no? Viendo desde este punto de vista. Y al costado también tenemos al canino, ¿no? Al canino superior, que es una de las piezas dentarias más grandes que existe dentro de la calle bucal. La mayoría de las piezas dentarias que estamos viendo en esta arcada, si lo vamos a ver a través de una radiografía o dientes como muestra anatómica, suele medir aproximadamente dentro de 20 a 22, 23 milímetros, ¿no? Estamos hablando de la longitud de las piezas, ¿no? Claro, desde el punto de vista radiográfico se puede evidenciar eso mucho mejor, siempre y cuando esté bien tomada la radiografía, ¿no? Pero dentro de todos los dientes de la arcada superior e inferior, generalmente el diente más grande, más largo que suele existir es el canino superior, ¿no? Seguido por el canino inferior. Yo mencioné que la mayoría de las piezas dentarias que estamos viendo aquí, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, suelen tener un tamaño aproximadamente de 22 milímetros, pero el canino suele medir aproximadamente fácilmente 25, 27 milímetros y algo ligeramente menor del canino inferior, pero de todas maneras son los dientes más grandes que existen dentro de la arcada dentaria, en todo su aspecto general, ¿no? Entonces, esas son las características. Si nosotros unimos el lado mesial del incisivo central, acá tenemos dos incisivos centrales, tenemos el lado mesial y el otro lado mesial. ¿Por qué el lado mesial? Porque está cerca de la línea media. Si unimos el lado mesial y lo juntamos con el borde incisal, este sector específicamente nosotros lo vamos a denominar como ángulo mesio-incisal, ¿no? Que es ligeramente más recto, ¿no? En la parte que corresponde al sector distal de la misma pieza dentaria, tenemos un lado distal que es mucho más convexa, se une con el borde incisal y vamos a tener el ángulo disto-incisal, en la cual el ángulo se caracteriza por ser ligeramente más redondeado. El ángulo mesio-incisal siempre es ligeramente más recto y el ángulo disto-incisal es ligeramente más redondeado, ¿no? A nivel de ese ángulo. Entonces, esa nomenclatura también es igual para el incisivo lateral, pero el incisivo lateral tiende a ser
de una superficie más convexa en todos los lados, ¿no? Por eso su ángulo meso-distal también es recto, su ángulo disto-distal también es más curvatura, pero suele ser mucho más acentuadas en cuestión de curvaturas en relación al incisivo lateral, ¿sí? En cambio, el canino superior también corresponde a un diente anterior, tiene su superficie labial, tiene su línea cervical, tiene su segmento radicular, ¿no? Cervical, su segmento radicular cervical labial, y tiene su cresta alveolar, ¿no? El huesito corre de 100 milímetros de hueso, ¿no? Pero no tiene un borde incisal, más bien tiene una punta, ¿no? Esa punta nosotros lo vamos a conocer como ápice cuspidio, ¿no? Ápice cuspidio o vértice del borde incisal, ¿no? ¿Ya? Tiene un brazo mesial y otro brazo distal que ya vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, esas son las características principales del incisivo, ¿no? Entonces, acá estamos viendo una arcada dentaria, la cual existe un ligero apiñamiento entre los dientes anteriores de este sector, ¿no? Si vemos a los dientes inferiores, también tenemos aquí por ejemplo, aquí tenemos los incisivos centrales, ¿no? Y aquí tenemos el incisivo lateral y el canino. En cambio, para este lado tenemos el incisivo central, pero no tenemos el incisivo lateral, pero sí tenemos el canino, ¿no? Eso significa que esta persona en un momento determinado, de repente su niñez ha perdido esta pieza dentaria y con el tiempo se ha ido cerrando, ¿no? Este espacio, porque ya ni siquiera existe la cavidad alveolar, ¿ok? Entonces acá tenemos incisivo central, falta de lateral y directamente tenemos aquí el canino. Pero tomando como referencia este sector, aquí podemos tener el incisivo central, aquí tenemos el incisivo lateral y el canino. Hay que tener en cuenta que el incisivo lateral es ligeramente mayor, de ligeramente mayor volumen en todas sus proporciones en relación al incisivo lateral. Perdón, al incisivo central. Este es incisivo lateral, el incisivo central. Entonces, que decimos que el incisivo lateral suele ser ligeramente mayor tamaño que el central, ¿no? Al revés. El superior, el central, es de mayor tamaño que el lateral. Y abajo, el central es ligeramente menor tamaño que el lateral. ¿Ya? Otro detalle anatómicamente importante, si ustedes están viendo, aquí estamos viendo la superficie labial de ambos dientes, ¿no? La superficie labial, la superficie labial. Si ustedes se dan cuenta, del lado mesial al lado distal, con respecto a esta pieza dentaria, de este central inferior, el lado mesial y distal con respecto al incisivo lateral inferior suele ser de mayor proporción, ¿no? ¿Notan? Entonces se nota que existe una mayor amplitud de la superficie del lado mesial hacia el lado distal en relación con el incisivo central, ¿no? Una de las características importantes, ¿sí? También vemos un borde incisal, vemos una línea cervical. La línea cervical es la separación entre la zona del esmalte de la corona y la zona del segmento radicular, ¿no? Cervical, acá. Y ligeramente debajo de ello estamos viendo la cresta alveolar, ¿no? Ahí tenemos la cresta, que es 1 milímetro de hueso que rodea la pieza dentaria, y tenemos la cresta interproximal, ¿no? Aquí, en este sector, ¿ok? Entonces, esas son las características. Otra característica importante, aparte de que tiene un borde incisal, aparte de que tiene una línea cervical, un lado mesial, un lado distal, tiene ángulo, ¿no? Un ángulo meso-incisal y tiene otro ángulo disto-incisal, ¿no? Un ángulo meso-incisal y un ángulo disto-incisal, ¿ve? ¿Ya? En cambio, la proyección en sentido mesio-distal de esta pieza dentaria es ligeramente mayor que el central, ¿no? Y también tiene esa misma nomenclatura que hemos mencionado, ¿ok? Otro detalle anatómicamente importante es el canino inferior, igual que el canino superior, ¿no? Tu superficie labial es un poquito menos convexa, es menos convexa en relación al canino superior, tiene un ápice cuspido o vértice del borde incisal y tiene un brazo mesial corto, ¿no? Lo que estamos mencionando aquí vendría a ser el brazo mesial corto, ¿ok? Entonces son características a tener en consideración. En esta imagen ya estamos viendo la parte lateral, igualmente ya estamos viendo el incisivo central, el incisivo lateral y estamos viendo el canino, ¿ves? Los dientes anteriores. Tiene un borde incisal, tiene un borde incisal y tiene un ápice cuspido o un vértice del borde incisal. Vean que el canino superior, generalmente, su lado mesial es menos convexo y su lado distal es mucho más convexo o redondeada, ¿ves? Mucho más convexo o redondeada. El canino tiene una superficie labial ligeramente convexa. En cambio, la superficie labial del canino inferior es menos convexa, ¿ok? Pero tiene generalmente bastante similitud. Asimismo, en vez de borde distal tiene un ápice cuspidio o tiene un vértice del borde distal y tiene un brazo mesial corto y tiene un brazo distal largo, ¿no? Un brazo distal largo, ¿no? Y mire la característica.
Cuando se estudia generalmente los caninos superiores, primero se estudia esta pieza dentaria para poder entender la anatomía del primer premolar y del segundo premolar superior, ¿no? Porque tiene la misma similitud y tiene la misma característica. Pero recuerden que el canino superior es una de las piezas dentarias más grandes que existe dentro de la cavidad bucal. Entonces, aquí en este sector también tenemos la superficie vestibular. Aquí tenemos toda la superficie vestibular de la arcada, ¿no? Superior, correspondiente a premolares y molares superiores. Y también tenemos aquí en la parte inferior también la superficie vestibular, ¿no? Esta pieza dentaria vendría a ser la primera premolar superior y la segunda premolar superior. La primera premolar superior ya hay que tener como conocimiento previo que generalmente a nivel de su tercio apical radicular, a nivel de esta zona en la parte interna, generalmente me va a contener dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina, mientras que la segunda premolar suele ser en forma uniradicular. Las características vestibulares es bien similar a la zona del canino, ¿no? Tiene también un pequeño vértice en la zona cúspide, tiene un brazo mesial y un brazo distal, un brazo mesial y un lado distal. Tiene un lado mesial ligeramente menos convexo, un lado distal mucho más convexo, ¿ven? ¿Ya? Entonces son características que hay que tener en consideración. También tiene su línea cervical. La línea cervical vendría a ser la separación del segmento radicular cervical o la separación de la zona del esmalte coronal, ¿no? Ya, esas son las características. Y ligeramente por arriba de ahí vamos a encontrar este huesito, esta pequeña porción del hueso alveolar que corresponde a la cresta alveolar vestibular. Esto vendría a ser cresta alveolar vestibular, que vendría solamente a ser 1 milímetro de altura nada más, ¿ok? Y esto de aquí sería cresta alveolar labial, ¿no? Cresta alveolar labial, ¿sí? ¿Ya? Asimismo, estamos viendo aquí, por ejemplo, las troneras, ¿eh? ¿Se recuerdan las troneras? La tronera está conformada por la cresta alveolar, ¿no? Por la cresta alveolar proximal, por las superficies dentarias, tanto adelante como atrás, las superficies dentarias, ¿no? De dos dientes vecinos, el punto y faceta de contacto. Aquí estamos viendo la faceta de contacto. Y este espacio suele denominarse tronera gingival, que generalmente en persona, ¿no? En persona, esto va a ser ocupado por la papila interdental. En cambio, hacia abajo, no sé si pueden ver acá, la separación del punto faceta, en este caso es una faceta de contacto. Vamos a ver también la superficie de dos dientes vecinos, que vendría a ser ocupada algo así como este sector de aquí, un espacio, pero va a estar ocupado por la cúspide de un diente antagonista, ¿ves? Bien importante. Asimismo, en esta imagen podemos ver la imagen que corresponde a la primera molar y la segunda molar, ¿no? Superior. Ya tenemos como conocimiento previo la fecha de erupción, tenemos como conocimiento previo que ya hemos indicado en la clase anterior que toda molar superior tiene 3 raíces, una raíz mesiovestibular, distovestibular y palatina, igualmente la segunda molar, ¿no? Superior tiene una cresta alveolar, ¿ve? Ahí tienen la zona de la cresta alveolar y tienen la zona que corresponde a la línea cervical, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración. Y desde el punto de vista vestibular estamos viendo dos cúspides. En cambio aquí en los premolares solamente estamos viendo la cúspide vestibular, estamos viendo la cúspide vestibular. En cambio está aquí, a nivel de los molares superiores, estamos viendo dos cúspides por cada epicentario. La cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular, ¿ves? De la primera y de la segunda molar superior. En cambio, ya también, ya debemos ir teniendo en consideración que la primera molar inferior permanente tiene 3 cúspides vestibulares. La cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular y la cúspide distal. Y la segunda tiene 2 cúspides vestibulares, la cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular. ¿Por qué digo cúspide mesiovestibular? Porque esta cúspide corresponde al sector mesial y está hacia la cara vestibular. ¿Por qué digo cúspide distovestibular? Porque está hacia el lado distal y hacia la zona vestibular. ¿Y por qué digo cúspide distal? Porque es la cúspide que está más alejada, ¿no? Viendo desde el punto de vista de la superficie vestibular. ¿Ok? Entonces, son detalles anatómicos que hay que guardar bastante en relación, ¿no? Igualmente, acá tenemos el milímetro de huesito, ahí tenemos ese pequeño milímetro de hueso, ¿no? Que posterior a la pieza dentaria, esto se llama cresta alveolar vestibular. Y el huesito de aquí, eso se llamaría cresta alveolar interproximal. Y el espacio, ahí tenemos la tronera gingival, ¿ves? ¿Se da cuenta? Ya entonces son detalles anatómicos importantes. Como hemos mencionado en su momento, yo doy por hecho que usted ya sabe la inervación y irrigación de los dientes anteriores. Doy por hecho que usted ya sabe la inervación y irrigación de los dientes posteriores. Se supone que, yo lo mencioné la semana pasada,
que ya usted ya debe tener conocimiento previo de la fecha de erupción de cada una de estas piezas dentarias permanentes, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente sobre las eminencias malolares y otros detalles anatómicos, sobre la tuberosidad maxilar, sobre el canal retromolar, el agujero mentoniano, la sífilis mentoniana y otros detalles, ¿no? Entonces, por eso que es importante tener en consideración el detalle anatómico, ¿ok? En esta imagen estamos viendo la arcada dentaria, visto desde el punto de vista cruzal y a nivel del borde incisal, ¿ve? Es de la misma muestra anatómica que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la característica de todos los dientes anteriores tiene, a ver, aquí, atentos con este detalle, por favor, atentos con este detalle. A ver, un momento, vamos a despejar una imagen acá. A ver, atentos, por favor. Entonces, en esta pieza dentaria nosotros vamos a tener varias características. Este es un incisivo central, un incisivo lateral y un canino de la arcada superior. Estamos viendo en su sector palatino. Todo este sector vendría a ser sector palatino. ¿Ya? Lo que estamos viendo aquí es un borde incisal, que es la parte cortante del incisivo central. Tenemos un borde incisal del incisivo lateral. Vemos los lados. Todas las piezas dentarias, sin excepción, tienen crestas marginales, sea piezas dentarias anteriores o posteriores, superiores o inferiores. ¿Qué cosas son las crestas marginales? Son aquellas superficies específicamente que se encuentran en los extremos de cada pieza dentaria que está cubierto por esmalte. Por ejemplo, acá tenemos la cresta marginal mesial y aquí tenemos la cresta marginal distal. Hacia abajo tenemos el área del cíngulo. Entre el borde incisal y el área del cíngulo y entre las crestas marginales vamos a encontrar a la fosa palatina. ¿Ve? Importante la fosa palatina. ¿Ok? En cambio, a nivel del incisivo lateral, acá se nota mucho mejor. En cambio, a nivel del incisivo lateral también tenemos esa característica. Tenemos un borde incisal, una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal y un cíngulo. Pero se recuerda que yo le indiqué de que el incisivo lateral de este sector y este sector, el incisivo lateral superior, tiene una condición de ser una superficie mucho más convexa en todas sus características. Entonces, de acuerdo a esa convexidad, me va a dar cierta característica a nivel del sector palatino. ¿Ok? Porque vamos a tener esta cresta marginal mesial y esta cresta marginal distal mucho más evidente, un símbolo mucho más evidente y una fosa palatina más pronunciada y hundida, ¿no? Esas son las características del incisivo lateral, ¿ok? Acá también tenemos cresta marginal mesial, cresta marginal distal, tenemos un borde incisal y tenemos un símbolo y una fosa palatina, pero no es tan profundo ni tan evidente como el incisivo lateral que estamos viendo en este sector, ¿ok? Asimismo, tiene un ángulo meso-incisal que es ligeramente más recto, tiene un ángulo disto-incisal que es ligeramente más curvatura. Esos ángulos se dan para toda la clase incisiva, ¿no? En la parte superior ahí tenemos un ángulo meso-incisal, tenemos un ángulo disto-incisal y tenemos un borde incisal, tenemos el área del cíngulo, ¿no? Y la fosa palatina, ¿ve? ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante consideración. Y así mismo tenemos este pequeño huesito, ¿no? Que está rodeando a cada festón de la pieza dentaria en forma festoneada. Entonces, este pequeño huesecito que estamos viendo, ese milímetro que rodea en forma festoneada la pieza dentaria, eso se llama, es parte del hueso alveolar, ¿no? Eso sería la cresta alveolar palatina. Si existe cresta alveolar vestibular, si existe cresta alveolar labial, esa sería la cresta alveolar palatina. ¿Okay? Cuando existe una enfermedad periodontal, escúchame bien, ¿eh? Cuando existe una enfermedad periodontal, significa que no solamente está afectando el periodonto, sino me está afectando también la estructura dura. Cuando digo perio es alrededor, dental alrededor del diente. ¿Qué es lo que se encuentra alrededor del diente? Estructura dura, estructuras blandas y el mismo tejido dentario como tal, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad periodontal generalmente siempre se va a afectar la cresta alveolar, siempre siempre. O sea, una enfermedad periodontal tiene como característica evidente que siempre me va a afectar la cresta alveolar o me va a afectar la cresta interproximal, ¿no? O sea, me está afectando el hueso, ¿ok? Ya, esa es una característica de esa alteración. Asimismo, también tenemos aquí el sector del canino. A ver, vamos a estudiar la parte del canino para, para verlo mejor. Entonces aquí nosotros tenemos el área que corresponde al sector del canino, ¿ves? Este es el área del sector del canino, ¿sí? Entonces,
En esta área del canino también tiene la misma característica. Tiene una cresta marginal mesial, tiene una cresta marginal distal, tiene un lado mesial menos convexa y un lado distal mucho más convexa. ¿Ve? Tiene un ápice cúspide que vendría a ser la parte aguda de ese borde incisal, entre comillas, y tiene un brazo mesial corto y tiene un brazo distal largo. ¿Ves? Son brazos mesiales o son crestas dentarias, ¿no? Son brazo mesial o brazo distal. ¿Ves? Hacia abajo corresponde a la zona del cíngulo, y a veces, así como en esta imagen, a veces puede haber una pequeña cresta palatina en el sector de aquí, ¿no? Una pequeña cresta palatina, en la cual me divide la fosa palatina de esta epicentaria en dos sectores, ¿no? Con ese pequeño elemento. Aquí se nota muy ligeramente, ¿ok? Igual sucede con el canino del otro lado, ¿no? Y como hemos mencionado, se supone que usted ya tiene conocimiento de esos elementos previos, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a estudiar lo que corresponde al área de la primera premolar y segunda premolar superior, y tenemos primera premolar superior y segunda premolar superior, recuerde que la primera premolar superior generalmente tiene una cúspide vestibular grande y evidente, y tiene una cúspide palatina también que es grande y evidente. ¿Ve? Sobre todo la vestibular es más grande y de mayor altura, la, la cúspide vestibular, mientras que la cúspide palatina es de ligeramente menor altura, pero se nota y está separada por un surco, ¿no? Y de las mismas características, es la zona de la segunda premolar superior, ¿no? La segunda premolar superior tiene la misma característica, una copia vestibular y tiene una copia palatina, ¿ve? Pero acá hay un detalle anatómicamente importante que hay que tener que hay que considerar. Claramente, las dos cúspides, o sea, la cúspide vestibular y la cúspide palatina, está separada por un surco central. Igualmente aquí, la cúspide vestibular y la cúspide palatina de este sector está separada por un surco central. Pero la primera premolar superior, generalmente el surco central es largo. En cambio, el surco central de la segunda premolar es corto. Las crestas marginales de la primera premolar son más largas, ¿no? En cambio, las crestas marginales de la segunda premolar, como este surco es corto, son grandes, gruesas, ¿ves? La cresta marginal mesial y distal, ¿ves? Pero así, de forma muy somera, las características son muy evidentes. Desde el punto de vista vestibular, tiene la misma nomenclatura que el canino, ¿no? Tiene la copia vestibular, tiene un pequeño brazo mesial o rebordes, ¿no? Y mesial y distal. Ya tiene un lado mesial y tiene un lado distal, ¿ve? Tiene la misma característica, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la característica de la premolar, pero hay que tener también de antemano, hay que adelantarnos un poquito. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que la primera premolar superior, en la gran mayoría de los casos, su zona radicular a nivel de su tercio cervical, perdón, a nivel de su tercio apical radicular, o sea, la parte final de la raíz de este diente, específicamente de la primera premolar superior, claramente va a contener dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina, ¿no? O sea, ya sé antemano. Ya sé también de antemano que la raíz de este segunda premolar generalmente son unirradiculares, son unirregulares. Pero hay que ver otro detalle también de mucha importancia. Miren, la proyección de la corona está dirigida en el sentido vestíbulo palatino, ¿ve? Miren, la proyección de la corona es más larga en sentido vestíbulo palatino, ¿ve? Ya, eso hay que tener bastante cuidado. Igualmente sucede en ambos, ¿no? Entonces, esta epicentaria es birradicular a nivel del tercio apical radicular, dos raíces, vestibular y palatina. Eso ya tengo como conocimiento previo. Lo que tengo que hacer es confirmarlo en las demás prácticas del día miércoles, ¿no? El día miércoles vamos a hablar sobre dientes individuales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los dientes individuales que vamos a hablar el día miércoles y ustedes lo van a ver en el momento que usted quede conveniente, ¿ves? Aquí también tenemos pieza dentaria, ¿ves? Seleccionada también de la misma facultad de odontología, ¿ok? Entonces, todo eso lo vamos a ver en su momento, ¿ok? Entonces, de antemano, entonces yo digo lo siguiente, que la primera premolar superior generalmente va a tener dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina a nivel de su tercio apical radicular, o sea, ya sé de antemano. Así como sé de antemano que yo sé quién lo inerva, quién lo irriga, ya sé quién su fecha de erupción, ¿ve? Ya hay que tener ese conocimiento previos, ¿no? Entonces, este es el único diente que tiene una raíz vestibular y una raíz palatina de los premolares. La segunda premolar generalmente
es unirregular. Pero la raíz tiene mayor amplitud en sentido vestíbulo palatino. Vestíbulo palatino. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos viendo la cara oclusal de la primera molar. Entonces, pero la primera molar superior también ya tenemos el conocimiento previo, ¿no? Aparte de su inervación, de su irrigación, ¿no? Ya tenemos el conocimiento previo que la zona regular va a tener 3 raíces. 2 raíces vestibulares en la parte profunda y una raíz palatina. Las 2 raíces vestibulares, la mesiovestibular, la distovestibular y la raíz palatina. Estoy hablando de raíces. Pero ahorita estoy viendo la cara oclusal de esta pieza dentaria. Y la cara oclusal de esta pieza dentaria, generalmente esta pieza dentaria tiene 4 cúspides. La cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la cúspide mesiopalatino y la cúspide distopalatino. Vestibular, mesial, vestibular. Distal, vestibular. Mesial, palatino, distal, palatino. Entonces ahí se va a unir esos nombres, ¿no? Cúspide mesiovestibular, cúspide distovestibular, cúspide mesiopalatino y cúspide distopalatino. ¿Ves? Ahí tenemos entonces esa característica. Lo que tenemos que tener en cuenta en relación a estas cúspides, y aquí ahí vamos a ver este dientecito de la misma pieza dentaria con respecto a este sector, hay que tener en consideración que generalmente la cúspide más grande, escúcheme bien por favor, la cúspide más grande de la superficie oclusal de las molares superiores, de la primera, segunda, tercera molar superior, siempre es la cúspide mesiopalatino, ahí donde está el cursor. Mesio porque está hacia adelante, palatino porque está hacia la palar. Entonces, esta cúspide mesio-palatino es la cúspide más grande de la cara oclusal de una molar superior. Seguido por orden de tamaño por la cúspide mesio-vestibular, seguido por la cúspide disto-vestibular, y la cúspide más pequeña de toda la superficie oclusal es la disto-palatina. ¿Ok? Es la disto-palatina. Entonces, las dos cúspides vestibulares, la mesio-vestibular y la disto-vestibular, realmente está separada por este surco, por el surco vestibular, ¿no? Este vendría a ser el surco vestibular. Igualmente, la cúspide mesiopalatino y la cúspide distopalatino está siendo separada por el surco palatino. Este surco que estamos viendo acá vendría a ser el surco palatino, ¿ok? Ya, este vendría a ser el surco palatino, este sería el surco vestibular. Y esta pieza dentaria también tiene la cresta marginal mesial y tiene una cresta marginal distal. ¿Ve? Este sector vendría a ser cresta marginal mesial y este sector vendría a ser cresta marginal distal. ¿Ve? Ya, importante. En cambio, la segunda molar superior, tiene las mismas características que la primera, pero fíjese que es ligeramente más trapezoidal, ¿ves? Acá se nota claramente trapezoidal, ¿no? Trapezoidal. Ligeramente da la impresión de que puede ser comprimido. En cambio, esta molar superior tiene una forma rectangular, algo cuadrangular, ¿no? En cambio, esta sí, en forma romboidal. Entonces, lo único que hay que tener también guarda la misma característica. Tiene una cúspide mesiovestibular, una cúspide distovestibular, tiene una cúspide mesiopalatina y una cúspide distopalatina. Y siempre también guarda la misma relación anatómica. La cúspide más grande de las molares superiores, en este caso de la segunda molar superior, es esta cúspide, la cúspide mesiopalatina, seguido por la mesiovestibular, seguido por la distovestibular y seguido por la distopalatina. O sea, siempre en ese orden, ese es el orden tamaño de estas cúspides, ¿no? Aquí hay que recalcar en la primera molar y en la segunda molar hay que recalcar que existe el famoso puente adamantino. El famoso puente adamantino es una elevación lineal del esmalte que me va a unir 2 cúspides. Entonces, acá lo que estamos viendo de esta comunicación vendría a ser este sector que estamos señalando a través del cursor, es el famoso puente adamantino, ¿no? El famoso puente adamantino, o sea, es una pequeña cresta lleno de tejido de esmalte que me está uniendo a la cúspide mesiopalatino con la cúspide distovestibular. Entonces, la cúspide mesiopalatino con la cúspide distovestibular generalmente me va a contener el puente adamantino. La misma característica va a suceder en la segunda molar superior. Primera molar superior, segunda molar superior. La segunda molar superior también tiene la misma característica, sino que ese puente adamantino que me une la cúspide mesio-palatino con la distovestibular, generalmente está siendo interrumpido por el surco de ese puente adamantino, ¿no? Por un surco, ¿no? Está siendo interrumpido, ¿ya? Y lo que va a ir variando de forma en relación a la molar superior, en relación a la primera y segunda molar superior, lo que va a ir variando, lo que va a ir modificando, generalmente es esta cúspide, ¿no? La cúspide
distopalatino. En la segunda y la tercera molar suele ser de mucho menor tamaño cada uno, ¿no? Y acá, por ejemplo, estamos viendo que esa copia es de mucho menor tamaño y ya me va modificando la forma de la cara oclusal de la segunda molar, ¿no? La copia distopalatina es la más pequeña, la más grande es la mesiopalatina. Y no sé si pueden haber acá un pequeño bultito, ¿no? Ligeramente blanquecino, eso es lo que corresponde al tubérculo de Carabelli. El tubérculo de Carabelli es una pequeña eminencia cubierta por tejido de esmalte que se cuenta ligeramente la cara palatina de la cupia mesiopalatina. Entonces, la cupia mesiopalatina es importante por dos característicos en relación solamente a la primera molar. En relación solamente a la primera molar, tenemos el tubérculo de Carabelli y tenemos el famoso puente adamantino, ¿no? Que está uniendo la cupia mesiopalatina con la cupia distovestibular. ¿Ve? Pero el puente adamantino también contiene la segunda molar superior, ¿ya? Pero el tubérculo de Carabelli es exclusivo de la primera molar superior permanente. ¿Ya? Entonces son detalles anatómicos de suma importancia, ¿no? Ya, seguimos. En esta imagen tenemos la cara oclusal de las molares, la cara oclusal de la arcada dentaria inferior, la cara oclusal y el borde incisal de la arcada inferior, ¿sí? Entonces, en esta imagen podemos ver varias características. Tenemos el borde incisal, ¿ve? Acá tenemos el borde incisal, ahí tenemos el área de la fosa lingual, este de aquí sería fosa palatina, y aquí sería fosa lingual, y aquí tenemos lo que corresponde a la zona de los siglos, ¿ven? Ahí tenemos el canino, ahí tenemos la zona del canino inferior, ahí tenemos el canino inferior, ¿no? Acá también vemos el canino inferior, aquí vemos el incisivo central y ahí vemos el incisivo lateral. Aquí vemos el incisivo central, pero no vemos el incisivo lateral, ¿no? Vean cómo se absorbe el hueso, ¿no? Se absorbe el hueso, ¿no? Acá tenemos un incisivo central seguido por el canino, ¿no? Ausencia de esta pieza dental, ¿no? Es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo en este sector, ¿ves? En este sector, ¿ves? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas son las principales características, ¿no? Igualmente, tiene un borde incisal. Ahora, ¿por qué es importante estos dos dientecitos, el incisivo central y el incisivo lateral inferior? El incisivo lateral inferior, en todo el contorno del piso dental, sea coronal y radicular, es ligeramente mayor que el incisivo central. Es ligeramente mayor. Y aquí está la demostración. Acá, por ejemplo, estamos viendo el lado mesial y estamos viendo el lado distal. Aquí estamos viendo el lado mesial y aquí estamos viendo el lado distal. Y vean que el incisivo lateral es de mayor amplitud, ¿ves? El incisivo lateral es de mayor amplitud, ¿ok? También en altura, también tiene esa misma característica, ¿no? Tiene un borde incisal, tiene un cíngulo, tiene una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal y tiene una fosa lingual, ¿ves? Tiene una fosa lingual. Igualmente tiene esa misma característica. Y a nivel del canino inferior, también tiene esa misma característica. Tiene una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal y tiene un área del cíngulo y tiene una fosa lingual ligeramente más plana, ¿no? Más plana. Tiene un vértice en el borde incisal y tiene un brazo mesial corto y tiene un brazo distal largo. Tiene un lado mesial ligeramente menos convexo y un lado distal mucho más convexo, ¿no? Características de todos los dientes anteriores, ¿no? A considerar, ¿ok? Los dientes anteriores e inferiores también tienen la misma característica, tienen un ángulo mesoincisal, tienen un ángulo distoincisal. ¿Cómo reconocemos un incisivo central y un incisivo lateral? Si fuesen de la misma arcada, tiene una tendencia ligeramente más triangular el incisivo lateral. ¿Ok? Esa es en relación con el incisivo central. ¿Sí? En relación al canino, ya lo hemos mencionado, tiene un brazo mesial corto, un brazo distal largo, tiene un ápice esculpido, tiene una cresta marginal mesial y tiene una cresta marginal distal y tiene un área del cíngulo. Entonces, esos límites externos me van a formar la fosa lingual, ¿no? Ahí tenemos la fosa lingual, que es mucho menos evidente en los dientes inferiores. Con respecto a la premolar, primera premolar inferior, segunda premolar inferior, generalmente la primera premolar inferior va a tener una cúpula vestibular grande y una cúpula lingual pequeña. Es muy diferente a las premolares superiores. Las premolares superiores tienen una cúpula vestibular grande y una cúpula palatina grande, casi del mismo tamaño, pero que se nota con claridad. En cambio, las premolares inferiores tienen una cúpula vestibular grande y una cúpula lingual pequeña, unido también por un puente adamantino, ¿ves? Un puente adamantino que también se da a nivel de la primera premolar inferior. ¿Okay?
En la segunda premolar superior también tiene una cúspide vestibular grande. Acá se hace mejor. Acá se ve una cúspide vestibular grande y tiene una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. Entonces la pregunta podría ser lo siguiente. ¿Qué pieza dentaria en su cara oclusal tiene 3 cúspides? La respuesta sería la segunda premolar inferior, porque va a tener una cúspide vestibular grande, una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. ¿Ve? ¿Okay? En cambio, la primera premolar inferior tiene una cúspide vestibular y una cúspide lingual unido por un puente adamantino. Muy diferentes son las premolares superiores, que tienen una cúspide vestibular y una cúspide palatina, dividido por un surco central bien evidente, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en consideración. Con respecto a la superficie cruzal de la primera molar es la única pieza dentaria que tiene 5 cúspides en toda la superficie cruzal. 3 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales. Atento. Las molares superiores tienen 4 cúspides. 1, 2, 3, 4, separadas por el surco vestibular, separadas por el surco palatino. En cambio, las molares inferiores tienen 5 cúspides, 3 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales. Cúspide mesiovestibular, cúspide distovestibular y cúspide distal. Y tengo una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. Son 5 cúspides. ¿Ve? Separada adelante, esas 3 cúspides vestibulares están separadas por 2 surcos. El surco mesiovestibular y el surco distovestibular. Y por la zona lingual, separada generalmente por el surco lingual. ¿Ve? Surco mesiovestibular, surco distovestibular y esto vendría a ser el surco lingual. ¿Ok? Acá suele ser mucho mejor. Ahí tenemos la cúspide mesiovestibular, distovestibular y distal. Separada por el surco mesiovestibular, separada por el surco distovestibular. ¿Ve? Y hacia el lado lingual tenemos la cúspide mesiolingual y la distolingual, separada por el surco lingual. ¿Ve? Y también tiene la cresta marginal mesial, la cresta marginal distal, tiene un surco central, tiene un surco vestibular, tiene un surco vestibular, o sea, la mesiovestibular, tiene un surco distovestibular, y en la zona lingual solamente tiene un surco, ¿no? El surco lingual, ¿ve? O sea, las 3 cúspides vestibulares, o sea, las que estamos viendo, las 3 cúspides vestibulares están separadas por estos 2 surcos, ¿ve? Por el surco mesiovestibular y el surco distovestibular, ¿ok? Y el área lingual está separada por un surco, el surco lingual. Acá igualmente, el área vestibular, cúspide mesiovestibular, distovestibular, distal, separada por el surco mesiovestibular y el surco distovestibular. Y hacia el lado lingual, separar las 2 cúspides linguales y separar por el surco lingual, la que estamos viendo acá, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con esas características de cada una de estas piezas dentarias, ¿sí? Y en cambio, la segunda molar inferior, la segunda molar generalmente tiene 4 cúspides, solamente 4 cúspides. La mesiovestibular, la distovestibular, la mesiolingual y la distolingual. ¿Ve? 2 cúspides vestibulares, 2 cúspides linguales. Los 2 cúspides vestibulares separadas por el surco vestibular, las 2 cúspides linguales separadas por el surco lingual. Igualmente aquí, las 2 cúspides vestibulares separadas por el surco vestibular y las 2 cúspides linguales separadas por el surco lingual. ¿Ve? También tiene su cresta marginal mesial y la cresta marginal distal. Cresta marginal mesial, cresta marginal distal. ¿Ok? Entonces hay que tener en consideración cada uno de esos detalles anatómicos. En esta imagen ya estamos viendo, hemos eliminado la tabla cortical. La tabla cortical o la tabla vestibular y labial del hueso alveolar, ¿no? Tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Hemos eliminado esos elementos de las corticales vestibulares, ¿no? Y no vamos a encontrar con la expansión de la zona radicular. Miren, ahí tenemos el incisivo central, el incisivo lateral y ahí tenemos el canino. Fíjese, fíjese el ápice cuspidio, fíjese el ápice radicular, perdón, el ápice radicular aquí, que corresponde aquí, fíjese, el canino suele ser mucho más grande, mucho más largo, igualmente el canino inferior, ¿se da cuenta? El canino superior siempre es más largo sus raíces y el canino inferior también son largos en relación a la pieza dentaria contigua, ¿no? Otro detalle anatómico que hay que considerar, yo he mencionado que casi toda la pieza dentaria tiene un tamaño promedio de 20 a 22 milímetros, por ahí, milímetros más, milímetros menos, y previo a placa radiográfica también. Pero ya sabemos de antemano que el canino superior y el canino inferior es una de las piezas dentarias más grandes, ¿no? Existe la cardiacal. Como hemos mencionado con el otro grupo, si la mayoría de sus alumnos, la mayoría de ustedes miden 1,60 m, 1,60 m, 1,70 m,
El canino vendría a ser aquel alumno que mide 1,90 m y suele ser bien evidente, ¿no? Entonces son características que hay que tener en consideración. Acá también este sector corresponde al hueso maxilar, se ha eliminado la parte cortical que corresponde a la fosa canina y otros detalles anatómicos en este sector para ver cómo se relaciona con los ápices regulares. Y ahí, aquí estamos viendo el piso sinusal, ¿no? Ahí estamos viendo el piso del seno maxilar, el piso sinusal, ¿no? Eso para que vea la relación que existe en los ápices radiculares en relación al seno maxilar. Entonces, los ápices radiculares del canino superior y los dientes adelante no tienen una relación directa con el seno maxilar, pero sí puede tener los ápices radiculares de los molares o de la segunda premolar, ¿no? Puede tener una relación casi directa. Y a nivel de la zona mandibular, también tenemos esa característica, ¿ve? Que hemos eliminado. Y lo que podemos ver es la raíz de la molar superior, de la molar inferior. Recuerden que esta es una molar superior. Acá solamente en esta molar superior estamos viendo la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular y la raíz palatina que está por dentro, que no lo vemos. En cambio, aquí tenemos la molar inferior, y esta molar inferior tiene generalmente dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal. Sus raíces suelen ser ligeramente divergentes. Las raíces de la segunda molar suelen ser ligeramente convergentes o paralelas, y la raíz de la tercera molar suele ser fusionada. Entonces, esos detalles son bien específicos. Y miren aquí, aprovechen, mira cómo vemos, aquí vemos el cortical del conducto dental inferior. ¿Ve? Ahí vemos la cortical, la huella de la cortical del conducto dental inferior. Está en relación directa con la tercera molar, con los ápices regulares de la segunda molar. Y tenemos la parte terminal que corresponde específicamente al agujero mentoniano, que se encuentra a la altura del eje de la segunda premolar inferior, ¿ve? El eje de la segunda premolar inferior, ¿ve? Otro detalle anatómicamente importante que podemos ver en esta imagen, podemos ver la cresta interdentaria o interalveolar. Es aquella parte del hueso alveolar que me está separando dos raíces de dientes vecinos, ¿no? En cambio, aquí estamos viendo el tabique interradicular, ¿ve? Que está separando las raíces de un mismo diente, las raíces de un mismo diente, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esa característica, ¿ok? En esta imagen, a ver, en esta imagen, un momento, ok. Entonces estamos viendo lo que hemos mencionado. Ahí tenemos el piso sinusal, que hemos eliminado la parte de la cortical, la pared anterior del seno maxilar. Mire, unos milímetros nomás. Mire, estos son milímetros, ¿ah? Imagínense una mala endodoncia. Si vamos a suponer que esta pieza dentaria mide 22 milímetros, vamos a suponer, y usted prepara su instrumento endodóntico a, a, a base de esta pieza dentaria, claro, previa radiografía, ¿no? Pero de repente la radiografía me va a dar una mala imagen. De repente me da una imagen demasiado larga. Entonces voy a preparar con instrumentos con la imagen de esa radiografía aparentemente larga y fácilmente nos introducimos a seno maxilar cuando realizamos la endodoncia. A ver, para que me puedan entender. Eh, si estamos hoy día en el verano, si son las 10 de la mañana, vamos a suponer, si son las 10 de la mañana y ustedes se paran en la mitad de la pista o en la mitad de la vereda, y son 10 de la mañana, un día bastante soleado, van a ver que la sombra de ustedes se va a proyectar hacia un costado, ¿sí o no? Se va a proyectar hacia un costado. Entonces, la sombra que están viendo en el piso debe ser del mismo tamaño, de la misma cantidad de centímetros que tiene la sombra, debe coincidir con la cantidad de centímetros que realmente ustedes miden. Esa es una buena imagen radiográfica. Pero a veces el sol se pone en una posición tal, por ejemplo, al mediodía, que nuestra sombra ya no es de ese tamaño. Nuestra sombra suele ser pequeña, corta, ¿no? Totalmente corta. Esa es la característica de una imagen radiográfica, ¿no? Al mediodía, nuestra sombra va a ser corta. A las 10 de la mañana va a ser largo, pero de repente a las 11 de la mañana, la proyección de la sombra va a ser el mismo tamaño de lo que realmente medimos. Así es una proyección, así es una proyección radiográfica. Y de esa misma manera se va a jugar las piezas dentales, se van a poder conjugar, ¿ok? A ver, desconecten su cámara, por favor. Desconecten su cámara. Desconecten su cámara, ok, ¿ya? Entonces, esas son las características esenciales, ¿no? Hay que tener en consideración. ¿Y por qué lo muestro esto? Para que vean esa característica. Y cuando ustedes van a realizar una endodoncia sobre una molar superior, lo van a tener que hacer la endodoncia, van a tener que hacer en todas las raíces, en la raíz mesiovestibular, en la raíz distovestibular, en la raíz palatina, y hay que saber, y hay que tener conocimiento previo de la anatomía de ese sector, ¿ok? ¿Ya?
En cambio aquí, mira, acá se nota claramente esta diversificación de las raíces. Mira, las raíces de la primera molar superior, las raíces vestibulares son generalmente divergentes, ¿ves? Ligeramente separadas. Las raíces de la segunda molar superior suelen ser ligeramente más paralelas o convergentes. Y las raíces de la tercera molar suelen ser ligeramente fusionadas. Igualmente, sucede en las molares inferiores, ¿no? Las raíces vestibulares, la raíz mesial y la raíz distal están ligeramente separadas, divergentes. La raíz de la segunda molar suele ser ligeramente más paralelas o fusionadas. Y la tercera, de hecho, ligeramente fusionadas, ¿ve? Entonces hay que tener en consideración cada uno de esos detalles. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Claro, a través de un estudio radiográfico, ¿no? A través de un estudio radiográfico. Y aún así, un estudio radiográfico tampoco no es nada concreto, ¿no? Hay que tomar una buena técnica, saber las angulaciones, y me puede presentar una sombra larga o una sombra corta, una sombra elongada o una sombra escorzada, por decirlo así. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Parece la anatomía, me parece la anatomía, ¿no? Y aquí abajo se ve claramente la cortical del conducto dental inferior, ¿ven? Ahí tenemos la cortical del conducto dental inferior, y a nivel debajo del eje de la segunda premolar inferior, realmente vamos a encontrar el agujero mentoniano, ¿no? El agujero mentoniano, ¿ve? Importantes son esas características a tener en consideración. Y aquí, en esta imagen, ya para ir terminando, estamos viendo las cavidades alveolares. Miren aquí, por favor, las cavidades alveolares de la arcada dentaria superior. ¿Ve? Las cavidades alveolares. Miren cómo es la cavidad alveolar del incisivo central superior. Miren la cavidad alveolar del incisivo lateral. Y miren la cavidad alveolar del canino. Vamos a concentrarnos en estos tres primeros. Si ustedes se dan cuenta, la cavidad alveolar del incisivo central es ligeramente más circular. Eso quiere decir que al momento que nosotros vamos a extraer esta pieza dentaria, con nuestro forceps realizamos una serie de procedimientos previos y la parte activa del forceps va a coger el cuello anatómico o la línea cervical que corresponde a esta pieza dentaria y puede rotar a la pieza dentaria para el momento del exodoncia, puede rotar sobre sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición radicular me da esa característica, que es ligeramente circular y puede rotar tanto a la derecha como a la izquierda. Claro, con la precaución necesaria, ¿no? En cambio, el incisivo lateral ya no es su zona radicular a nivel de la línea cervical, ya no es tan circular como el incisivo central. Es ligeramente más ovaladito, ¿ve? Entonces, mientras que aquí en esta cavidad alveolar la raíz puede girar sobre su mismo eje, en cambio aquí ya suele ser un poquito más dificultoso. Puede rotar un mínimo, pero hay que tener bastante cuidado. Pero esa rotación no lo vamos a hacer a nivel del canino. ¿Por qué? Porque están viendo que su cavidad alveolar es ligeramente ovoidal, en, más en sentido vestíbulo palatino, ¿sí o no? No es tan circular como el central, no es tan circular como el lateral. Entonces aquí no vamos a poder girar ni a la derecha ni a la izquierda. Si realizamos ese movimiento, si no tenemos ese conocimiento previo, vamos a fracturar la pieza dentaria. Ahí se producen todos los accidentes, ¿no? Se puede fracturar la pieza dentaria, podemos fracturar el hueso alveolar, o recuerden que una fractura no podemos predecirlo prácticamente cómo puede ser la fractura. Pero lo que sí podemos determinar es que el momento de girar la pieza dentaria, para el momento de su exfoliación, para el momento de la eliminación quirúrgica, hay que tener bastante cuidado. En este caso, el movimiento sería hacia el vestibular y hacia el palatino, por decirlo así, ¿no? Más hacia el vestibular y más hacia el palatino. En cambio, acá puede ser tanto hacia mesial como hacia el lado distal. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, depende. Concéntrese en esta cavidad alveolar de la primera premolar. Yo le mencioné que la primera premolar, o sea, esta pieza dentaria, esta es la primera premolar superior, esta pieza dentaria va a tener dos raíces, una raíz vestibular y la otra raíz palatina, que no lo vamos a ver, ¿ok? La que estamos viendo aquí. Yo sé de antemano que esta primera premolar va a tener dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina, y este es un irregular. Entonces, fíjense aquí la característica, aquí. Entonces, en esta imagen, vamos a retirar esta imagen para que puedan ver mejor. Ok. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo la cavidad alveolar de la primera premolar superior. Entonces, este sería cavidad alveolar de la raíz vestibular, cavidad alveolar de la raíz palatina de la primera premolar. ¿Ve? En cambio, la segunda premolar, lo que estamos viendo acá,
En cambio, la segunda premolar es uniradicular. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener en consideración que cuando nosotros vamos a saber estas dos dientes. Son bastante similares en tamaño, en proporción de las cúspides, en la proporción de las raíces, tiene surco central, ¿no? Entonces es ciertos detalles específicos para poder diferenciar una primera premolar y una segunda premolar. Pero lo que sí existe una clara evidencia de notoriedad de la primera premolar en relación a la segunda premolar es la presencia de estas cavidades alveolares. Es la presencia de esta cavidad alveolar. ¿Ve? De la primera premolar tenemos cavidad alveolar de la raíz vestibular, cavidad alveolar de la raíz palatina. ¿Ve? Y aquí tenemos una sola cavidad alveolar, pero mientras que el canino tiene una cavidad alveolar, visto desde este punto de vista aquí, ligeramente ovoidal, en la cual me limita su rotación, peor va a ser aquí, fíjense, es mucho más estrecho. A ver, es amplio, esta cavidad, escuchen bien, esta cavidad alveolar es amplio en el sentido vestíbulo palatino, pero estrecho en el sentido mesiodistal. Mire cómo estoy describiendo. Esta cavidad alveolar es amplio en el sentido vestíbulo palatino, pero estrecho en el sentido mesiodistal. En cambio, el incisivo central aquí generalmente es proporcional, generalmente es proporcional en su lado labio palatino y su sector mesial y distal. ¿Ve? Es casi ligeramente circular. Aquí es medianamente. Aquí es amplio en sentido vestíbulo palatino y medianamente en sentido mesodistal. Pero acá es totalmente contrario, ¿no? Es totalmente estrecho en sentido mesodistal y amplio en sentido vestíbulo palatino. ¿Ve? Esas son las características que hay que tener en consideración. Otro detalle anatómico también a considerar es aquí, miren, las cavidades alveolares de la primera molar. Las cavidades alveolares de la primera molar. Ahí tenemos la cavidad alveolar de la raíz mesovestibular, la cavidad alveolar de la raíz distovestibular y la cavidad alveolar de la raíz palatina. Aquí se va a alojar la raíz mesovestibular, aquí se va a alojar la raíz distovestibular, aquí se va a alojar la raíz palatina. Lo que estamos viendo acá son cavidades alveolares. Entonces ahí tenemos las dos cavidades vestibulares, las dos cavidades alveolares vestibulares de la raíz mesovestibular, de la raíz distovestibular y de la raíz palatina. Son cavidades alveolares. ¿Ve? Entonces, todos estos detalles hay que anotar en la historia clínica cuando nosotros tratamos un paciente terminado, ¿no? Entonces aquí, tenemos esas características, ¿no? ¿Qué otro detalle anatómicamente importante tenemos aquí? La estructura, miren. Aquí lo que estamos viendo es el perímetro, ¿no? La cresta alveolar labial, la cresta alveolar palatina, la cresta alveolar interproximal, ¿ve? La cresta alveolar interproximal, ¿ve? Ahora, todo este huesito acá, si estamos hablando de todo el hueso que separa este sector, esto sería el tabique interalveolar o interdentario, ¿no? Tabique interalveolar, interdentario, tabique interalveolar o interdentario, es aquella porción ósea que me separa la raíz de un diente de otro diente, de dientes diferentes. En cambio aquí, miren la premolar, tenemos aquí la cavidad alveolar de la raíz vestibular, la cavidad alveolar de la raíz palatina. Está separado por el tabique interradicular, igualmente acá. Las dos raíces vestibulares, las dos cavidades alveolares vestibulares de esta primera molar, está separada por este tabique interradicular. Este sería tabique interradicular, porque se está separando de un mismo diente. ¿Ve? Y todo este sector sería lo que corresponde al tabique interdentario o interalveolar. ¿Ok? ¿Ya? Entonces hay que tener bastante consideración. Y para terminar, y para ir terminando, aquí nosotros tenemos las cavidades alveolares de la arcada dental inferior, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo esta imagen, hay que tener bastante cuidado, sobre todo en estos dientecitos aquí, en las cavidades alveolares que corresponden a los dientes anteriores e inferiores, por el siguiente motivo. Miren, fíjense un detalle, miren, las cavidades alveolares de los incisivos inferiores es amplio en el sentido, ¿ves? Es amplio en el sentido labio-lingual y estrecho en el sentido mesodistal del incisivo, de la cavidad alveolar del incisivo central. La cavidad alveolar del incisivo lateral inferior también es igual. Es amplio en el sentido labio-lingual, amplio en el sentido labio
lingual. Estrecho en sentido mesiodistal. ¿Usted cree que se puede girar una pieza dentaria? Muchas veces va a quedar así, como están viendo acá, miren, los tercios apicales va a quedar así fracturado, ¿ves? ¿Nota? ¿Nota? Porque usted de repente, sin tener conocimiento, usted cree que toda pieza dentaria es igual a este aquí, ¿no? Que todo es circular, y no es así. No todas las piezas dentarias son circulares. Va a llegar un momento que de repente vamos a realizar la exodoncia, vamos a mover la parte activa del force sobre la pieza dentaria y lo vamos a fracturar, porque vamos a creer que el diente va a girar hacia el lado derecho o el izquierdo. No, estamos viendo que es bien estrecho en sentido mesiodistal y es amplio en sentido labio-lingual. ¿Ve? Es amplio en sentido labio-lingual. Igualmente sucede con el área de la zona del canino. Y miren, en cambio de las premolares, miren, de la zona, las cavidades alveolares de la primera premolar y de la segunda premolar son unirradiculares y tienen forma de cono. Y es ligeramente circular, Esta no tanto, pero esto sí. ¿Ve? Entonces, todos esos detalles se deben de estudiar en el momento de una exodoncia. Y aquí lo que estamos viendo son las cavidades alveolares de la primera molar, cavidad alveolar de la raíz mesial, cavidad alveolar de la raíz distal, ¿ve? Cavidad alveolar de la raíz mesial y cavidad alveolar de la raíz distal, ¿ve? Entonces, estas son cavidades alveolares de la primera molar y cavidades alveolares de la segunda molar, ¿no? De la segunda molar permanente, ¿no? Inferior. Primera molar, inferior. Segunda molar, inferior. Estas son cavidades alveolares de la raíz mesial, cavidades alveolares de la raíz distal, separadas por el tabique interradicular, ¿ve? Estos son tabiques interradiculares. En cambio acá es parte del hueso alveolar que me está separando las raíces de dos dientes diferentes, el tabique interdental o interalveolar. ¿Ya? Y miren acá la misma imagen, pero se nota las raíces fracturadas, ¿ve? Aquí, por ejemplo, tenemos la raíz fracturada de la raíz mesial y de la raíz distal. Y miren un detalle, la raíz mesial es ancho, es mucho más ancho que la raíz distal. ¿Ancho en qué sentido? Miren, atentos, ¿ah? ¿Ancho en qué sentido? Ancho en el sentido vestíbulo lingual, pero es estrecho en el sentido mesio-distal. Aquí, la raíz distal en relación a su cavidad alveolar es amplio en el sentido vestíbulo lingual, pero es estrecho en sentido mesio-distal. Un detalle de bastante importancia. ¿Por qué la raíz mesial es más ancha que la raíz distal? Porque la raíz mesial posiblemente va a tener dos conductos. Ahí está. Y aquí se nota los dos conductos, ¿no? Los dos conductos de la raíz mesial. Y un solo conducto único de la raíz distal. Aquí tenemos fragmentos radiculares. Estos son fragmentos del tercio apical radicular de la raíz distal. Aquí vemos fragmentos de la raíz mesial, específicamente del área de la raíz apical, ¿no? Del tercio apical radicular de la raíz mesial. ¿Ve? Entonces hay que tener bastante cuidado. En cambio, aquí estamos notando cavidades alveolares limpias ya, ¿no? Cavidad alveolar de la raíz mesial, cavidad alveolar de la raíz distal y su tabique interradicular, ¿ve? Que corresponde a la misma pieza dentaria. Entonces, este detalle hay que tener bastante consideración. La mayoría de los dientes que se fracturan es por la falta de conocimiento de la anatomía. Nosotros creemos que este dientecito de incisivos centrales inferiores, esto de aquí, cree que sus raíces y su cavidad alveolar son redondas como estas de aquí, y no es así. Si lo giramos, lo vamos a fracturar, ¿ve? ¿Se da cuenta? Ya, entonces, estas cositas de las cavidades alveolares hay que estudiarlo bien con bastante notoriedad. Ya, señores, hasta aquí la clase indicada. A ver, voy a dejar grabar un ratito, todavía no se conecte. Un ratito. Ok, detenemos la grabación.